Sean todos bienvenidos a esta charla en la que les estaré comentando con relación a los mecanismos en fuente, la energía, la intensidad, la duración, los espectros y la potencia de los sismos. Estudiaremos la influencia del perfil geotécnico y finalmente haremos una extensión hacia los daños. ¿Por qué nos interesa estudiar estos temas? Precisamente, como les mencioné, porque es muy importante correlacionarlos con el daño a las obras, que es lo que nos motiva como ingenieros civiles para la seguridad de las personas. Las formas clásicas de expresar la intensidad, que es la fuerza con la cual el sismo es sentido, es la aceleración máxima del terreno, la cual es muy fácil de obtener a partir de los registros, o el espectro de respuesta, que es muy utilizado en diseño y que es el lugar geométrico de la respuesta de varios sistemas de un grado de libertad. Los daños generalmente se relacionan con la intensidad mediante una escala descriptiva. La escala de Mercalli, hay otras escalas, pero todas están relacionadas entre sí, y ahí van describiendo la característica del sismo y de la capacidad que tiene para causar daño, y también se han hecho correlaciones entre la aceleración máxima del terreno con la escala modificada de Mercalli. Y de aquí lo que podemos destacar es que existe un umbral de aceleración para cada tipo de daños en las distintas estructuras. Esto es importante que lo recordemos porque más adelante, cuando estemos haciendo los análisis, esto nos va a servir como referencia. Por otro lado, las escalas de daños también se correlacionan con los espectros desde el punto de vista para el diseño. Hay que transformar el espectro convencional en un espectro de desplazamiento y determinando también la curva de capacidad de la edificación, se establecen los niveles de daños que se esperan ocurran con el desempeño de la estructura a medida que ella se desplaza con la acción del sismo. Sin embargo, este tipo de análisis no nos aporta información sobre la forma en que suceden los daños durante la acción del sismo. Veamos qué es lo que sucede, que tenemos un sismo que tiene una duración total y lo que queremos es establecer cuánto dura y dónde se ubica el sector del acelerograma que realmente causa el daño a las estructuras. Estudiemos algunas definiciones de duración. Tenemos la que primeramente introdujeron los profesores Triffunak y Brady, quienes utilizan la intensidad de áreas que está relacionada con la energía que disipa un sistema de un grado de libertad, y dijeron que entre el 5 y el 95% de la intensidad de áreas se puede definir como el sector fuerte del acelerograma. ¿Cómo se expresa esto en la práctica? Bueno, ahí está la ecuación con la que se debe calcular la intensidad de área, que es la energía disipada por un sistema de un grado de libertad, como os mencioné, pero esa ecuación es muy difícil de resolver por las características de la función de la aceleración en el acelerograma. Entonces lo que se hace es que ella se discretiza utilizando algunos conceptos de la teoría de procesos gaussianos y se simplifica de esta manera, en donde esto es denominado la potencia de las aceleraciones y esta es la duración total del sismo. Si le aplicamos eso al acelerograma que habíamos mostrado antes, tenemos una función creciente o un diagrama creciente de intensidad con la duración del sismo, y si aplicamos el criterio de los profesores Triffunak y Brady, entre 5 y 95% nos da la duración del sector fuerte y traducida en el acelerograma queda en esta sección. Por otra parte, este servidor ha definido el sector fuerte con base en el aumento sostenido de la potencia.
Algo similar hicieron McCann y Shah, pero ellos utilizan el error medio cuadrático, que es la raíz cuadrada de la potencia. En inglés se le conoce como RMSA, Root Mean Square of the Acceleration. Si aplicamos el criterio de crecimiento sostenido de la potencia, entonces se obtiene la duración, tal como está marcada allí. Ahí se ha exagerado la función de potencia, comparándola con la intensidad de áreas, que es la que está en azul. Ambas definiciones, la de este servidor y la de McCann-Shah, son similares conceptualmente, pero difieren un tanto en la manera de establecer el inicio y el fin del sector fuerte. No obstante, los valores de la duración coinciden bastante bien. Y al aplicar eso al acelerograma junto con la definición que ya teníamos de Trifune y Brady, fíjense que esta tiene mucho menos duración que la anterior. Otra definición que también es común es la de Van Marken-Lai, quienes utilizan la razón Q, que es entre la aceleración máxima del terreno, y la raíz cuadrada de la potencia, que es el error medio cuadrático, y asumen que eso tiene una distribución normal con una probabilidad de ser excedida al menos una vez con ese valor de la probabilidad. Esta no es fácil de visualizar, esta es un poco complicada de aplicar, pero una vez aplicada se obtiene una duración que es menor en cierta forma que la de Trifune y Brady y es un poco mayor que la de este servidor y McCann-Shah. Hay otra definición que vamos a utilizar para comparar, que es la definición de Bolt, quien utiliza un valor umbral de aceleración que es capaz de causar daños, y él lo establece en 0,05 veces la gravedad, y al aplicarle ese criterio entre más y menos 0,5 al acelerograma, nos resulta la duración de Bolt, que en general también tiende a ser mayor que las anteriores en la mayoría de los casos. Lo que apreciamos entonces es que la duración del sector fuerte con base en la potencia está asociada con las aceleraciones de mayor amplitud del registro sísmico. Y vamos a ver un poco qué significa eso y cuál es la diferencia entonces entre la potencia y la intensidad, que es el término que generalmente se usa, como ya dije, para dar la fuerza del terremoto. Aquí vamos a comparar para 83 sismos, 83 registros de 18 sismos, con magnitudes entre 5 y 7,7, cómo son las duraciones en segundos, comparando unas con otras, y vemos que hay una gran dispersión en cada uno de los casos. Lo mismo sucede cuando se compara la potencia, hay una dispersión importante y en ciertos casos bastante desviación con respecto a lo que sería la imagen espejo. Si fuesen similares, tenderían a estar tanto la duración como la potencia alrededor de la línea roja, que es la línea espejo. Si las dos son iguales, es una línea 45 grados, y si las dos fuesen iguales, caerían alrededor de ese punto. Pero fíjense lo que sucedería, o lo que sucede, cuando si definimos análogamente a la intensidad de áreas, la intensidad del sector fuerte, despreciando el término de que tiene la frecuencia 2pi en 3G. Entonces tenemos una definición de la intensidad del sector fuerte, que está dada por la potencia del sector fuerte y la duración del sector fuerte. Y cuando graficamos eso, lo que sucede es que se desaparece la incertidumbre que había en el otro caso, y eso nos creó una inconsistencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si hay tanta dispersión entre la duración en segundos y las potencias, por qué las intensidades son similares para todas las duraciones, para todas las definiciones?
Vamos a estudiar entonces qué es lo que pasa con la intensidad y la potencia para los diferentes tipos de registros, bien sea de funciones armónicas o bien sea de funciones irregulares como la de un sismo. La línea roja que representa la potencia y la línea azul representa su raíz cuadrada, y podemos ver que las potencias de aceleraciones crecen mientras aumentan los valores de la aceleración en la función principal y luego decrecen cuando las mismas decrecen. Lo mismo sucede con la raíz cuadrada, pero es más fácil visualizarlo en la escala de potencia. Por eso la función, en el caso de una función armónica, es cíclica, la función de potencia, pero en la de funciones irregulares, lo que se observa es que en la medida que empiezan a aumentar las aceleraciones, tienen incrementos importantes, y si luego no hay un aumento sostenido, la potencia puede inclusive hasta disminuir, y cuando viene otro salto de aceleraciones importantes, vuelve a crecer de manera rápida y alcanza un máximo, y luego comienza a decrecer en la medida de que las aceleraciones que se van involucrando en el cálculo de la potencia comienzan a disminuir. Y lo interesante en este caso es que esa disminución es sostenida, es decir, ya si no hay más aceleraciones importantes al final del registro, ese decrecimiento se mantiene en forma constante. Sin embargo, la función de intensidad, que es la línea verde, en ambos casos siempre es una función creciente. Entonces lo que está sucediendo es que el efecto del tiempo incremental compensa la disminución que se observa en los casos en que las aceleraciones de la función principal disminuyen, y hace que la función de intensidad sea siempre creciente en ambos casos. Entonces, eso es lo que explica por qué las definiciones que involucran duraciones que contienen al sector que tiene las mayores amplitudes, las intensidades son prácticamente idénticas, a pesar de que la potencia y la duración son distintas. Entonces, lo que podemos concluir es que la potencia de las aceleraciones y no la intensidad está relacionada con las máximas amplitudes del registro, con lo cual pensamos que deben tener una mejor correlación con los daños causados por el sismo. Y en adelante vamos a seguir utilizando una definición de duración basada en la potencia. ¿Cómo son entonces las formas de las potencias de los acelerogramas? Hay esta primera forma en donde hay un incremento sostenido de la potencia por el aumento que hay en las amplitudes de las aceleraciones en el registro que está abajo, y cuando las aceleraciones comienzan a disminuir, entonces hay una disminución sostenida también de la función de potencia. Si hay una variación en las amplitudes de las aceleraciones antes de alcanzar las que tienen mayores amplitudes, como en este caso, se observa que entonces la primera parte de la función de potencia presenta quiebres que están relacionados precisamente con los cambios de amplitudes de las aceleraciones. Y nuevamente el sector fuerte se define entre el punto en donde la pendiente se hace máxima para el crecimiento de la potencia, y cuando tiene un decrecimiento sostenido es el final. Si hay entonces aceleraciones que mantienen más o menos, digamos, por un rango importante sus amplitudes para el sector fuerte, entonces hay un primer decrecimiento que no es tan pronunciado, y luego si viene un decrecimiento pronunciado, y allí entonces se establece cuál es el punto en donde termina el sector fuerte.
y si las aceleraciones se mantienen más o menos parecidas durante un trecho más largo, entonces se puede tener una parte sostenida del máximo de la función de potencia antes de alcanzar el descenso sostenido. Y hay otro tipo de acelerogramas, como este que les estoy mostrando acá, que presentan dos, y puede haber más en algunos casos, pero en general son dos grupos de aceleraciones que definen dos máximos en la función de potencia. Esto puede ser causado por ruptura múltiple en la fuente o puede ser también representativo de lo que vemos en ocasiones, un sismo seguido muy rápidamente de una réplica. ¿Qué pasa entonces con el espectro? ¿Tiene alguna relación el espectro con la máxima potencia del sismo? Bueno, hicimos ese análisis y lo que se encontró es que lo que se define como la pseudointensidad espectral, de parte nuestra, eso es una definición que estamos introduciendo nosotros, que viene a ser el área bajo el espectro hasta la aceleración máxima del terreno, la vemos marcada allí con las líneas inclinadas. En el gráfico de la derecha vemos que correlaciona muy bien con la intensidad del sector fuerte del acelerograma. En consecuencia, lo que podemos concluir es que la forma del espectro efectivamente está asociada con el sector fuerte del acelerograma, y esto lo vamos a analizar un poco más en lo que sigue de esta presentación. Esto lo vamos a estudiar con la relación que pueda existir entre los espectros de respuesta y los mecanismos en la fuente. En general, la energía de un sismo, es decir, su magnitud, depende del momento sísmico, que es el que está escrito allá en la derecha, que es función del módulo de la roca, el módulo cortante, y del área que se está rompiendo. Es decir, es función de estas dos variables que dependen del tamaño del área que se rompe y del módulo que está controlando la calidad de esas rocas o que está dado por la calidad de esas rocas. No obstante, el área que está relacionada para el momento sísmico generalmente es el área total. Sin embargo, el proceso de ruptura es un poco más complicado, tiene varios pasos, y el primero que envuelve es el de la ruptura de la zona que tiene máximos esfuerzos, en donde están los módulos más grandes. Y luego, secuencialmente, a medida que comienza el desplazamiento, se van incorporando o va creciendo el área, y eso va generando ondas de distintas amplitudes y de distintos periodos. Y en general, la correlación que hemos detectado es que las aceleraciones espectrales de periodo bajo están relacionadas con áreas de ruptura pequeñas y las aceleraciones espectrales con periodo más largo están asociados con áreas de rupturas mayores y que ambas, sus amplitudes, están asociadas con el valor del módulo cortante. Eso nos permitió establecer una clasificación de los espectros considerando la forma que tiene el espectro. Estos espectros son en roca que son generados entonces en una fuente y tomamos en consideración más o menos cómo era la variación por detrás de los 0,5 segundos y hacia adelante de los 0,5 segundos. Y como ustedes ven allí, en algunos casos hay amplitudes grandes por detrás de los 5 segundos y amplitudes un poco más grandes, suficientemente grandes, pues, con relación a la de los otros casos, para periodos mayores a 0,5 segundos. Ahora bien, cuando se llega a un sitio, hay una modificación
del acelerograma y de las ondas que llegan al sitio debidas a las condiciones locales. Vamos a ver cómo se produce eso. En general eso se estudia con un análisis de respuesta dinámico en el cual se toma un registro en un afloramiento rocoso por un proceso denominado de convolución. Es llevado a la base del lecho rocoso debajo del depósito y luego se le aplican un modelo del suelo para obtener el acelerograma en la superficie. Este modelo de suelo, que llamamos en general una función de transferencia, toma en cuenta la altura del depósito, toma en cuenta la velocidad promedio de las ondas de corte y toma en cuenta el amortiguamiento de los suelos presentes en el perfil geotécnico. De esta manera, entonces, se puede utilizar el registro en la superficie del terreno o del depósito para aplicarlo a cualquier estudio. Muy rápidamente vamos a ver cómo es esa función de transferencia muy simplificada para un caso particular que es el de un suelo amortiguado sobre un lecho rocoso rígido. Ese factor se denomina F2, hay otros factores, pero este es que es el que nos interesa, se denomina F2 y tiene esa forma que está allí, en donde es función entonces del amortiguamiento, de la altura del depósito y de la velocidad de las ondas de corte. Y fíjense que está contenida en una parte de la ecuación en una función de coseno. Si denominamos el número K, que es el número de ondas, muy comúnmente conocido así, como la frecuencia dividida entre la velocidad de las ondas de corte, se puede graficar el valor del módulo de este factor de amplificación y como es un coseno en la parte de inferior de la raíz cuadrada, entonces para cada valor pico de la función de coseno se obtiene un máximo de la función de amplificación. Y fíjense que dependiendo del valor del amortiguamiento, los picos de esa función varían, de tal manera que la respuesta está controlada por el amortiguamiento. Sin embargo, esto que está en el dominio de las frecuencias no nos dice mucho de cómo va a ser la amplificación que pudiese tener un espectro de aceleraciones como los que hemos venido estudiando. Pero si graficamos el factor de amplificación en función del periodo, entonces observamos que si nos da una respuesta máxima correspondiente al valor del periodo fundamental del depósito, que es esta ecuación que está acá, toma en cuenta 4 veces la altura del sitio dividido entre la velocidad promedio de las ondas de corte, y ese representa el punto en donde ocurre el máximo de la amplificación. Pero como es un coseno, también tiene otros valores picos, y esta ecuación aproximada puesta en función del periodo funciona bien a partir de los 0,25 segundos en adelante. Por debajo de los 0,25 segundos la aproximación no es muy buena por las limitaciones que hay que hacer para simplificarla. ¿Cómo funciona esto? Ya vimos que entonces también el amortiguamiento es el que define cuánto es la amplitud. En este caso, la máxima es para un material que tiene un IP alto y un amortiguamiento bajo. La función que está ahí en gris y la que está en naranja es para un suelo con índice de plasticidad bajo y tiene un amortiguamiento alto. Muy rápidamente, para que vean cómo funciona esto, lo aplicamos con unas aproximaciones importantes tomadas de la literatura a lo que pudiese haber sido el caso del sismo de México de 1985, y lo que encontramos fue lo siguiente: 2 registros que se obtuvieron en México para ese mismo sismo. Uno en roca tiene esta forma del espectro, fíjense que es un espectro muy bajo, pero el espectro tomado en la zona de la laguna a una profundidad de 37 metros de espesor del estrato blando de la Ciudad de México, indicó este
este espectro que está aquí. Y si utilizamos el factor de amplificación con estos valores, fíjense que la forma del factor de amplificación se asemeja bastante a lo que fue el efecto de amplificación que se observó para este sismo. No obstante, esto no es una regla fija de que siempre va a haber aumento de la forma del espectro. Si las ordenadas espectrales en el sismo de roca es muy baja o cercana a cero, por más que le pongamos una amplificación grande, no va a haber amplificación. Esto es bueno que lo tengamos en mente también, porque no siempre la amplificación, que es función del sitio, va a producir un aumento del sismo porque depende de cuáles son las características del sismo de entrada. Vamos a estudiar ahora como casos en los que puede haber daños, la presión de poros que puede ocurrir en un sitio y asociado con ella la licuación. Para eso se estudió un perfil similar al del sitio de Treasure Island de los Estados Unidos, en donde hubo mucha licuación con el sismo de Loma Prieta, por eso lo utilizamos como modelo. Y para los daños estructurales se utilizaron dos perfiles, un perfil poco profundo, similar a una zona de Caracas denominada Katia, y uno profundo, similar a una zona de Caracas denominada Palos Grandes. Y en cada una de ellas se utilizaron tres tipos de edificaciones, una de 4 niveles, una de 8 niveles y una de 11 niveles. Para los cálculos de respuesta dinámica de los perfiles se utilizó el programa Deep Soil y para los análisis estructurales se utilizó el programa ETABS. Para estos análisis, tanto el de geotécnico como el estructural, se utilizaron estos programas en la modalidad de evaluación del proceso del sismo en tiempo real, actuando sobre el sitio y la edificación. Fíjense cuál es la diferencia entonces entre lo que se espera en la superficie del terreno para un mismo sismo con un perfil de poca profundidad y un perfil de mucha profundidad. Por ejemplo, a la izquierda se tiene un sismo en roca, que corresponde a este sismo, y que fíjense que las amplitudes de todos los segmentos, inclusive este segundo segmento que está acá, son distintas en el perfil poco profundo que en el perfil profundo. Lo mismo sucede con este otro sismo. Fíjense que a partir de esta zona que estamos marcando, las amplificaciones son totalmente diferentes, tanto en el perfil poco profundo como en el perfil profundo, y aún las que están antes también son amplificadas mucho más en el perfil poco profundo que en el perfil profundo. Pero nuevamente eso es para estos dos casos de estos dos sismos, porque en otras ocasiones puede ser que el perfil profundo sea el que hace las mayores amplificaciones. Como hemos visto entonces, las propiedades del sitio, que son la profundidad, la velocidad promedio de las ondas de corte y el amortiguamiento, cambian tanto el acelerograma como el espectro de un sismo sentidos en un depósito, en un perfil con un depósito de suelos particular. Vamos a ver entonces un poquito más en detalle qué es lo que sucede con la licuación. Les muestro dos ejemplos, este y el que va en la lámina siguiente, en donde se obtiene un incremento de la presión de poro que tiene algunos pequeños quebrados durante el sector fuerte, pero que el máximo desarrollo de presión de poros se obtuvo dentro del sector fuerte, definido con la función de potencia, como ya hemos dicho, y en este caso se alcanzó un nivel de 95% y se observa que una vez alcanzado ese nivel dentro del sector fuerte,
la presión de poros se mantiene y no sigue aumentando cuando la potencia comienza a bajar. Este segundo caso muestra también un crecimiento no tan, digamos, violento como en el caso anterior, y también algo escalonado de la presión de poros también dentro del sector fuerte, y que prácticamente después del sector fuerte la misma se hace asintótica, en este caso a un valor máximo de 75%. Y nuevamente el proceso de incremento de presión de poros baja o se detiene cuando las potencias ya empiezan a tener un descenso sostenido. Ese proceso o esa forma de quiebre que observamos en el crecimiento de la función de presión de poros se debe a que la acumulación de presión de poros ocurre cuando la deformación cortante umbral de 3 por 10 a la menos 4% es excedida. Y entonces, dependiendo de los valores individuales de las aceleraciones dentro del sector fuerte, porque recuerden que la potencia es un promedio de los cuadrados de las aceleraciones, pero los valores individuales de las aceleraciones pueden ser mayores o menores dentro de ese promedio. Aquellos valores que logran sobrepasar el umbral de 3 por 10 a la menos 4% son los que generan el incremento de la presión de poros. Esto lo vemos resumido acá, en donde para un mismo nivel de potencia de aceleración ponemos una respuesta de presión de poros en este eje, y vemos que para un mismo nivel de potencia podemos alcanzar una presión de poros baja o podemos alcanzar una presión de poros mucho más alta. Y esto se debe precisamente a lo que les comenté antes con relación a la distribución de las aceleraciones dentro de la potencia. Estos son 25 sismos con diferentes acelerogramas que se le aplicaron al sitio que estábamos estudiando, que es similar al de Treasure Island. Vamos a ver ahora qué pasa con las edificaciones y los daños junto con su correlación con la potencia del sector fuerte del acelerograma. Vamos a ver primero, como base para lo que vamos a analizar, y tener una comparación con relación a lo que se ha estudiado, por lo menos en este caso, que fue uno de los primeros que motivó este tipo de estudios, el sismo de Caracas de 1967. En este sismo, ahí están los dos sitios, el sitio de Katia, que tiene poca profundidad, tiene una profundidad de 50 metros aproximadamente, y un periodo fundamental bajo que está relacionado con la velocidad de las ondas de corte. Y tenemos el otro sitio que es Los Palos Grandes, en donde hay una profundidad mayor que 300 metros, entre 300 y 350 metros de profundidad, y que tiene un periodo alto considerando la velocidad de las ondas de corte. En detalle lo que podemos ver aquí, fíjense, es que los daños máximos para edificaciones pequeñas con 4 niveles en Katia estuvieron alrededor del 23%, mientras que en la zona profunda no llegaron ni siquiera a 1%, estaban prácticamente sin daños las edificaciones pequeñas que se encontraban en las zonas más profundas. Edificaciones intermedias, como las de 8 niveles, tuvieron un daño aproximadamente del 10% en la zona de Katia, y coincidencialmente en la zona de Palos Grandes, o cercana a la zona de Palos Grandes, se obtuvo más o menos un daño en el mismo orden. Sin embargo, los edificios más altos, de más de 10 y 14 pisos, en Katia tuvieron un daño aproximado entre 7 y 8%, mientras que en Palos Grandes y las zonas aledañas con más profundidad tuvieron entre 30 y 80% de daño acumulado.
Entonces, ¿qué se ha concluido con relación a estos hallazgos del terremoto de Caracas de 1967? Es que los daños están relacionados con la profundidad y el periodo fundamental del depósito y con la altura de los edificios. Los edificios altos sufrieron en las zonas de perfiles profundos y los edificios bajos sufrieron en las zonas de depósitos menos profundos. Entonces decidimos estudiar un perfil similar al de Katia, con 3 edificaciones, y le aplicamos una serie de terremotos, unos 12 terremotos, clasificados de acuerdo con las distintas formas espectrales que les mostré antes. Y lo mismo hicimos para el sitio del perfil profundo, similar al de los Palos Grandes, y nuevamente utilizamos Deep Soil y ETAPS para esos análisis. Veamos qué sucedió. Tenemos aquí, voy a mostrarles los casos de un perfil poco profundo porque allí tenemos información más fidedigna con relación a lo que se observó en el sismo de Caracas. Recuerden que para los edificios altos teníamos un gap allí entre el 30 y el 80%, ¿no? De todas maneras, vamos a ver qué fue lo que sucedió con un perfil poco profundo utilizando algunos de estos sismos que yo les estoy refiriendo. Lo primero es que la deriva máxima, con un primer sismo como este que estamos estudiando acá, que tiene la forma de potencia indicada arriba con la curva naranja, la deriva no ocurre dentro del sector fuerte, ocurre fuera del sector fuerte, pero tampoco ocurre al final del sismo. Sin embargo, los daños sí tienen un comportamiento un tanto diferente. El daño al final del sector fuerte en este edificio fue de 57% más o menos y se alcanzó de una forma bastante rápida en el lapso en que dura el sector fuerte. Luego creció moderadamente a pesar de que la potencia estaba disminuyendo, y esto es un factor muy importante. La potencia estaba disminuyendo, pero el daño continuaba. Eso quiere decir que dentro de la evaluación de la potencia después de pasar el sector fuerte, todavía había aceleraciones relativamente altas que podían exceder el umbral del daño correspondiente acumulado al final del sector fuerte. Recuerden que cuando mostramos al inicio las intensidades de Mercalli, dijimos que había un valor umbral de aceleración asociado con cada daño. Entonces aquí está sucediendo eso. Al final del sector fuerte hay un daño acumulado y si hay aceleraciones capaces de exceder el umbral que corresponde a ese nivel de daño que está acumulado, va a seguir aumentando el daño para llevarlo hasta un máximo de 68%. Entonces, como habíamos dicho, en este caso el daño crece muy rápido durante el sector fuerte y luego continúa aumentando, y eso depende entonces de la variabilidad de los valores individuales de aceleración dentro del cálculo de la potencia, y a pesar de que la potencia disminuye, el daño aumenta. Pero noten otro detalle, que es que para este tipo de edificación de 11 niveles, lo que se halló en el sismo de Caracas, para un depósito poco profundo, es que el daño debía estar entre 7 y 8%. Y en este caso llegamos a 68% de daño. Es bueno tenerlo en mente porque esto lo vamos a utilizar más adelante para comparación de otros casos. Aquí está otro caso para una edificación ahora pequeña, de 4 niveles, con un sismo, y en este caso la deriva sí ocurre dentro del sector fuerte, casi al final del sector fuerte ocurre la máxima deriva, contrario a lo del caso pasado que ocurría fuera del sector fuerte. Y entonces el daño máximo crece de una manera sostenida hasta alcanzar prácticamente el 87% al final del sector fuerte y luego se detiene. Con lo cual, lo que quiere decir es que
la potencia está disminuyendo y los valores de las aceleraciones contenidas después de del sector de mayor intensidad también tienen valores suficientemente bajos que no logran sobrepasar el nivel de umbral de daños para que siga aumentando el daño. Y otro detalle con relación a lo encontrado en el sismo de Caracas. En el sismo de Caracas, para una edificación de 4 niveles, como ustedes recordarán, en el perfil poco profundo de Katia, el máximo de daños era alrededor de 23%. En este caso se está alcanzando el 87%. Veamos ahora qué pasa con una edificación de 8 niveles, también en un perfil poco profundo. Como podemos ver, la deriva en este caso ocurre dentro del sector fuerte y más o menos a un valor de 1/3, que es precisamente en donde se alcanza el máximo daño de la edificación y que corresponde prácticamente al colapso de la edificación. Nuevamente entonces, en este caso el daño crece muy rápido durante el primer tercio y genera el colapso de la edificación. Esto tampoco coincide con lo que se encontró en el sismo de Caracas del 67, para el cual, para una edificación de 8 niveles, el daño estaba aproximadamente en el 10%. Vamos a ver el resumen de la diferencia entre lo que es la potencia y el daño acumulado para edificios pequeños, tanto en el perfil poco profundo como en el perfil profundo. Y aquí pueden observar lo que estábamos destacando, que para un mismo nivel de potencia podemos observar variabilidad en los daños, producto entonces de la distribución particular de las aceleraciones dentro del registro. Este es para la edificación de 8 niveles. Se observa también el mismo proceso, que para un mismo nivel de potencia hay variabilidad en el daño acumulado, y para la edificación alta lo mismo. Puede haber daños entre 0% y 100% dependiendo de las características del sismo. En consecuencia, el mayor daño observado para las edificaciones que estudiamos ocurre durante el sector fuerte del sismo, y el daño total depende de la secuencia y la amplitud de las aceleraciones en el registro que sean capaces de exceder el valor umbral asociado con el daño acumulado por la edificación. Con la ubicación de la deriva observamos que hay también variabilidad. En este caso tenemos la deriva del sector fuerte, la que se observa en el sector fuerte, y la deriva al final del registro. Y lo que se observa es que para edificaciones de 4 niveles, bien en perfil poco profundo o en perfil profundo, no hay una correspondencia. Es decir, la deriva no depende necesariamente de la potencia, sino que depende del daño acumulado. Y el daño acumulado, como hemos visto, depende de la variabilidad de las aceleraciones dentro del registro. Lo mismo sucede para la edificación de 8 niveles, en un perfil poco profundo o en un perfil profundo, y lo mismo para la edificación de 11 niveles, en un perfil poco profundo y en un perfil profundo. Entonces, nuevamente, las derivas pueden ocurrir bien durante el sector fuerte o al final del sismo o entre los dos, y dependen de la secuencia y de la amplitud de las aceleraciones. En consecuencia, en resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora, entonces, los daños observados para las edificaciones durante el sismo de Caracas del 67 correspondían a las características del sismo de Caracas del 67, es decir, la variabilidad que tenían las aceleraciones y la forma de su potencia. Aunque no tenemos registros, entonces la evidencia de estos otros casos que hemos estudiado nos indica eso, y que podemos obtener en cualquiera de los dos perfiles daños que van entre 0 y 100%. En consecuencia, los daños máximos de las edificaciones dependen tanto de la potencia del sector fuerte del sismo como de la secuencia y amplitud de las aceleraciones, independientemente del perfil geotécnico. Estudiemos ahora por un momento qué pasa con
los sismos que tienen dos grupos de aceleraciones importantes, tal como este que estamos viendo acá. Esto lo podemos tomar, como dije, representativo de un sismo seguido de una réplica. En este caso, por una edificación de 8 niveles, fíjense que la deriva máxima ocurre fuera del sector fuerte y tampoco coincide con el final del registro. El daño presenta un crecimiento dentro del sector fuerte, del primer sector fuerte, que se acumula hasta el 57% más o menos. Luego prácticamente no crece y después, cuando entra en el segundo grupo de aceleraciones, comienza a crecer nuevamente hasta que se sobrepasa el segundo sector fuerte, y a pesar de que entonces la potencia está disminuyendo, el daño vuelve a aumentar y alcanza un 95% de daño acumulado. Fíjense que pasó de 57 a 95, y aunque la potencia estaba disminuyendo, nuevamente la distribución de las aceleraciones dentro del registro, que son capaces de sobrepasar el umbral de daño asociado, son capaces de seguir aumentando el daño. Y nuevamente, esta es una edificación de 8 niveles que tiene ahora un daño máximo de 97%, y el daño detectado en el sismo de Caracas para una edificación de ese nivel, recuerden que era de alrededor del 10%. Este es otro caso, otro edificio de 8 niveles con otro sismo que tiene 2 picos. En este caso, al final del sector fuerte se alcanzó un 57%, y antes de entrar de lleno en el segundo ciclo, con unas aceleraciones relativamente pequeñas, hubo el colapso de la edificación. Y fíjense que después del primer daño en el sector fuerte, a pesar de que estaba disminuyendo la potencia, los daños siguieron aumentando. Lo que quiere decir es que aquí en este sector había aceleraciones que sobrepasaban el umbral correspondiente al daño del 57%, y fueron capaces de llevar el edificio a un punto en el que al comenzar el segundo ciclo tuvo el colapso. Y nuevamente, al final, el daño final de esta edificación fue 100%, fue el colapso, mientras que para esta edificación de 8 niveles en el sismo de Caracas, el daño era del 10%. Entonces, lo que podemos concluir, además de lo que ya hemos dicho, es que un segundo grupo de aceleraciones o una réplica de menor magnitud que el sismo original puede aumentar los daños o causar el colapso de la edificación si las aceleraciones después del primer sector fuerte exceden el valor umbral asociado con el daño acumulado durante el sismo principal. Como conclusiones de todo lo que hemos analizado, tenemos que la potencia de las aceleraciones es un mejor parámetro que la intensidad o que la energía para definir el sector fuerte de un acelerograma. La forma del espectro de respuesta elástico está relacionada con los mecanismos en fuente y con el sector fuerte del acelerograma. El incremento de la presión de poros y la licuación pueden ocurrir durante el sector fuerte del acelerograma, y las modificaciones del espectro en superficie dependen de la forma del espectro en roca, además de la profundidad de la velocidad de las ondas de corte y el amortiguamiento de los suelos. Adicionalmente, los daños de las edificaciones que estudiamos, de 4, 8 y 11 niveles, comienzan durante el sector fuerte del acelerograma y dependen de la secuencia y amplitud de las aceleraciones, independientemente del perfil geotécnico. Y para sismos con dos grupos de aceleraciones bien definidos, si el primer sector fuerte es capaz de generar un deterioro importante de las propiedades resistentes de la estructura, el segundo grupo de aceleraciones puede aumentar los daños o causar su colapso, aunque tenga menores amplitudes que el grupo de aceleraciones inicial. Finalmente, este efecto
explicaría por qué edificaciones que soportan un sismo fuerte, con daños importantes, sin colapsar, luego colapsan con una réplica de menor magnitud. Dentro de las láminas pueden encontrar bibliografía relacionada con estos temas que hemos estado tratando, y yo les doy las gracias por su atención y estoy a la orden para contestar cualquier pregunta que tengan al respecto.